Hola, somos el equipo 5 y vamos a hablar de técnicas de copia de información. El equipo está conformado por Pedro Carvajal, Emilio Cuapio, Severo Rodríguez, Jesús Fidel y un servidor, Gerardo Mantica. Les voy a hablar de la entrevista. La entrevista es una conversación o intercambio de ideas entre dos partes, las cuales son entrevistador y entrevistado, con un fin de obtener una información valiosa. Existen varios tipos de entrevista que pueden clasificarse según el ámbito en el que se llevan a cabo o la forma en la que se realizan. En todos los casos, lo que se busca es que el entrevistado exponga datos o ideas que le servirán al entrevistado para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, seleccionar un candidato para un puesto de trabajo. Características de las entrevistas. Una entrevista requiere al menos de 2 personas para poder realizarse, un entrevistador y un entrevistado. La entrevista debe tener un objetivo definido, como dije anteriormente, para seleccionar al mejor postor para un puesto en una empresa, es un ejemplo. Otra característica es que el entrevistador debe generar un espacio cordial para que el entrevistado se sienta cómodo. En ese sentido, lo tiene que tratar con educación y cortesía para bajar la tensión que pueda generar la situación. Y otra característica es que para hacer una entrevista tienes que hacer una investigación previa para conocer un poco el contexto del entrevistado y así poder hacer las preguntas correctas. Existen 3 tipos de entrevista: entrevista abierta, entrevista estructurada o cerrada y entrevista mixta. La entrevista abierta, también conocida como entrevista libre, es aquella que no tiene un cuestionario fijo, que se trata más de un diálogo más relajado que permite que el entrevistado se sienta en más confianza. Entrevista estructurada o cerrada. En esta es todo lo contrario. En esta sí se tiene un cuestionario fijo y preguntas más específicas al entrevistado. Y la entrevista mixta, pues es una mezcla de las 2 anteriores. Que en una parte se lleva como una conversación común y en algún punto se hacen preguntas cerradas o puntuales. Bien, ahora yo les voy a explicar lo que es un grupo focal. El grupo focal es una nueva técnica que se basa en la interacción de personas para obtener mediante el método cualitativo información que nos va a servir a responder preguntas de nuestra investigación, y pues esto es dependiendo de nuestra investigación. Cuando se hace una investigación siempre se trata de hablar en tercera persona, nunca desde la primera persona donde hacemos una opinión personal. Pero esto es distinto porque ya se están integrando puntos de vista muy personales, de posturas diferentes de los visitantes que van a ser los participantes del grupo focal. El grupo focal está conformado por moderador y pues un número no está especificado de participantes. El moderador es alguien que tiene que saber más del tema, tiene que estar más informado para poder preguntar a los participantes de una manera congruente, de una manera que se haga explicar, y también tiene que ser alguien que tenga buena dicción, que de cierto modo tenga facilidad de convivencia con los demás y sepa formular bien sus preguntas. Los participantes tienen que al menos saber del tema un poco para que pueda haber diferentes posturas, y juntando esas posturas se tiene que llegar a una conclusión. La conclusión es lo que sería la respuesta a nuestras preguntas de investigación. Para llegar a una conclusión sólida, lo recomendable es que sea un grupo focal de pocos participantes. Sin embargo, pues todo tiene ventajas y desventajas, y mientras haya más personas en un grupo focal, aunque sea más difícil llegar a la conclusión, si se llega a una, va a ser una conclusión más rica. Sin embargo, no va a ser tan concreta y sólida como lo es la de pocos participantes. El grupo focal tiene varios tipos en los que se pueden hacer. Hay un grupo focal con 2 moderadores, grupo focal bidireccional, grupo focal limitado, grupo focal hasta con moderadores confrontados, que sin llegar a hacer el debate, sí se puede comparar un poco más con el debate, debido a que hay 2 moderadores
y pues ambos tienen diferentes posturas respecto a las preguntas, al tema que se va a establecer en ese grupo, y pues las conclusiones pueden llegar a ser más objetivas todavía, porque no se le está dando la preferencia a la conclusión que va a orillar un moderador, sino que va a haber otro moderador que van a empezar a balanzar pues todas las opiniones de los participantes para que exista un balance y haya una objetividad. No hay que confundir la mesa redonda del debate con el grupo focal. En el debate normalmente son dos personas que están enfrentándose sobre un tema a ideas pues opuestas, y están ambas obteniendo y exponiendo argumentos que puedan hacer ver que ellos tienen la razón sobre el otro participante. En cambio, en el grupo focal pues no tiene nada que ver, porque es una persona en la que es el moderador, que va a estar haciendo preguntas pues para recabar y tratar de sacarle más jugo a toda la participación de los demás. Y la mesa redonda es más parecida al grupo focal. Sin embargo, aquí se busca que se complementen las ideas y que exista una lluvia de ideas sin tener que discutir, y simplemente para pues después de finalizar la mesa redonda pues tener más información de la que se tenía en un inicio. Y el grupo focal busca obtener conclusiones, las cuales pueden ser muy útiles para la investigación que se está haciendo, dependiendo de la investigación. Bueno, a mí me toca hablar del estudio de caso. Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. Estos son utilizados habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y empresarial. Los estudios de caso sirven para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. Hay varios pasos que se tienen que seguir para realizar un estudio de caso correctamente, y estos son: primer paso, seleccionar un caso. Una vez que hayas desarrollado el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, es necesario elegir el caso específico en el que deseas centrarte. Un buen estudio de caso debe tener el potencial de aportar información nueva o inesperada sobre el tema, proponer medidas prácticas para resolver un problema y también abrir nuevas vías de investigación. El segundo paso es recopilar los datos. Hay muchos métodos de investigación que puedes utilizar para recoger datos sobre tu estudio de caso. Los estudios de caso tienen que centrarse en los datos cualitativos y algunos métodos como las entrevistas, las observaciones y el análisis de fuentes primarias. A veces un estudio de caso también recoge datos cuantitativos, por ejemplo a través de encuestas en línea. El tercer paso es redactar un resumen. Tienes que tener siempre en cuenta que los usuarios de internet son personas con prisa. No todos tendrán tiempo de leer un estudio de caso en su totalidad. Un resumen ejecutivo es imprescindible para que todo el mundo pueda hacerse una vaga idea de lo que se trata del estudio de caso. El cuarto paso es presentar al cliente. Si bien el estudio de caso está pensado para servir a una empresa, no debes robarle el protagonismo al cliente cuya historia está contando. 5. Mostrar los desafíos a superar. Este paso es crucial, ya que se trata de describir en 2 o 3 párrafos el contexto en el que se encontraba el cliente y las razones por las que recurrió a ti. El sexto paso es mostrar las soluciones aportadas. Ahora es el momento de hablar de lo que realmente hiciste para ayudar a tu cliente. Esto es precisamente lo más importante, es saber cómo has logrado ayudar al cliente que te contrató. El séptimo paso es compartir los resultados obtenidos. Ahora que has explicado tu enfoque y has destacado las cualidades de tu solución, tienes que demostrar que realmente funciona. Aquí es donde puedes demostrar si realmente tu experiencia ha valido o no. Tienes que enumerar todos los efectos positivos que tus productos o servicios han tenido a tus clientes, con testimonios de ellos que respalden sus afirmaciones. El octavo y último paso es la conclusión. Aquí puedes aprovechar para dar las gracias al cliente que amablemente aceptó participar, pero también para repasar los puntos principales del estudio y sus logros. Análisis del discurso. Como análisis del discurso, su objetivo principalmente es describir la importancia del texto hablado o escrito y tiene la comprensión de la vida social. Esto prácticamente nos dice que el análisis del discurso es la interpretación que se describe a través de lo escrito o lo que ya está formulado. Y esto pues tiene comprensión en las relaciones interpersonales que tenemos con los demás. Hay dimensiones del discurso.
Estas dimensiones son muy importantes. En primera, porque el discurso es una interacción social. ¿Por qué? Porque los significados se crean, se retan y se transforman en base a la sociedad y en los comportamientos aislados fuera del contexto. Esto prácticamente nos quiere decir que un discurso como tal puede ser de plena importancia y con un buen margen de impacto, depende de la persona que lo esté narrando. Un buen discurso puede pasar de ser desde un discurso motivacional hasta un discurso comprensivo, y esto mediante el diálogo. Ok, el discurso es un diálogo. ¿Por qué? Para que existan las interacciones de un yo, un tú, un nosotros y un otros. Ok, esto, pues para que exista en sí un buen discurso debe haber presente cierta cantidad de personas, claramente estos abordando un mismo tema en general y de comprensión. Y pues básicamente un discurso hay que saberlo emplear, y para eso existen diferentes técnicas. Hay niveles en el análisis del discurso. Análisis del nivel sintáctico. Ok, este análisis puede generar y ofrecer varias clases de sentido. Un buen discurso o un buen análisis de esto conlleva, en el análisis se podrán ver varios sentidos. Sentido en el que eso se referencia, sentido literal, sentido figurado, o un doble sentido en lo que el narrador quiere hacer expresar mediante el discurso. Análisis de nivel semántico. Ok, el investigador deberá centrarse en el análisis temático instrumentando generalmente por medios de procedimientos categóricos. Hay categorías dentro de este discurso, y las categorías van desde lo específico, la comprensión, y lo que quieres dar, el fin o la moraleja que quieres reflejar acerca de tu discurso. En estos análisis son muy importantes y no se debe dejar de lado ninguno de estos aspectos de los niveles.